Estamos todavía en el capítulo 2 de la confesión de fe, lo que tiene que ver con la doctrina de Dios. Ya hemos hablado sobre los atributos de Dios, ¿verdad? Ya vimos muchos de ellos, no todos, no es una lista exhaustiva, pero sí por lo menos vimos varios, los más sobresalientes de los atributos de Dios. Y también hablamos acerca de la relación que Dios tiene con su creación, con sus criaturas, ¿no es cierto? Entonces ahí veíamos cómo Dios es soberano sobre toda su creación, cómo tiene un control, un gobierno absoluto. Vemos cómo Dios conoce también a sus criaturas, no solo las hizo, sino que también las conoce. Y por supuesto los derechos que Dios demanda de toda su creación, que es la alabanza o la adoración, ¿no es cierto? Y específicamente de sus criaturas racionales como los hombres, pues Él espera obediencia también, ¿no? Obediencia, adoración, sumisión. Entonces, en el día de hoy, no voy a tomar mucho tiempo, quizás será, bueno, no sé, unos 2 o 3 domingos aproximadamente, que tomaremos para hablar acerca de los nombres de Dios. En la confesión no hay, digamos, una parte específica dedicado a los nombres de Dios, pero ya que estamos dentro de la doctrina de Dios, porque ese es el tema principal del capítulo 2, me pareció pertinente que nosotros trajéramos este subtópico acerca de los nombres de Dios, porque es otra manera como Dios se ha revelado, ¿sí? Dios se da a conocer a través de sus nombres, ¿no? Los atributos de Dios nosotros los vimos a lo largo de las Escrituras. Ustedes saben, había abundancia de textos donde nos hablaban del poder, de la soberanía, de la santidad, de la justicia, en fin, de Dios. Pero también Dios se revela a través de nombres, ¿no? Lo más común, como uno se presenta ante alguien, es precisamente haciendo mención de su nombre. Sin embargo, a diferencia de nuestros nombres y los nombres de Dios, es que pues nosotros tenemos el nombre que tenemos porque pues a nuestros padres les gustó, ¿verdad? Porque en ese momento, lo que fuera, ¿no? Era el día de ese santo, ¿verdad? En el caso de... Pero en el caso de Dios no es así. Cada nombre de Dios revela algo de Él, algo de sí mismo, algo de su ser, de su carácter. Y eso es sumamente importante. Por eso digo, vamos a seguir conociendo a Dios a través de sus nombres. Pero como les digo, también no vamos a tomar mucho tiempo en este estudio. Así que, bueno, para empezar, decir que la Biblia contiene cientos de nombres de Dios y cada uno nos revela algo acerca de Dios. Obviamente no vamos a estudiar todos los nombres de Dios, son muchos. O sea, cuando vamos a los textos originales en hebreo y en griego, en realidad son muchos nombres. Nosotros en nuestras Biblias, por ejemplo, tenemos que la Biblia hace mención de Dios, del Señor o de Jehová, en fin. Pero no quiere decir que en realidad es todo lo que se puede decir de Dios, no. Cuando nosotros vamos, como digo, revisamos esos textos, encontramos que en muchos de ellos, aunque en nuestras versiones aparece, por ejemplo, el Señor, sin embargo puede significar una cosa aquí y otra cosa acá. ¿Por qué? Porque son nombres diferentes, hay que decir, hermanos, que
Este estudio pues nos va a ayudar también a conocer al Señor para que nosotros también lo invoquemos a Él en diferentes tiempos de necesidad o de gozo también, en cualquiera de las situaciones por las que atravesamos. Y nosotros vamos a ver, de hecho, cómo en muchos de los casos donde se hace mención de algunos de estos nombres, se dicen en un contexto, en una situación particular, ¿no? Entonces, solo por poner un ejemplo, cuando Abraham e Isaac van al monte, ¿verdad? Bueno, Dios le había dicho a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Y ustedes recordarán que Isaac, y eso lo vamos a ver quizás en un momento si llegamos hasta allá. Bueno, le dice Isaac: Padre, aquí está pues el cuchillo, la leña, está el fuego, y el animal. No sé, si iban a ofrecer un sacrificio, se supone que lo más importante era el animal que iba a ser sacrificado. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? El Señor se proveerá de alguno. Bueno, y más a él, y después dice, después de que todo ha pasado, pues vemos que el Señor definitivamente proveyó, ¿no es cierto? Proveyó un sacrificio sustitutorio. Al final de cuentas no murió Isaac, sino que murió un carnero. Pero ahí, en ese contexto, tenemos un nombre en particular, ¿no es cierto? Un nombre con el cual Dios se revela o se da a conocer, y es Jehová Jireh. Jehová Jireh, que para nosotros significa precisamente Dios proveerá. O sea, literalmente eso significa Dios proveerá. Eso es solo como por poner un ejemplo de cómo este estudio nos va a ayudar a nosotros a invocarlo a Él, ¿no es cierto? En diferentes circunstancias en las que nos encontremos, y eso hace parte esencial de nuestra vida y de nuestra fe. Vamos a ir viendo algunos de estos nombres en el orden en el que aparecen en las Escrituras. Bien. Y algo más a tener en cuenta en este estudio. A ver. Nosotros vamos a tratar de identificar en cada uno de esos nombres cómo se relacionan con Cristo, ¿sí? Porque, como veremos, nosotros creemos en un Dios trino, ¿no es cierto? Y de manera puntual vemos cómo estos nombres de Dios, que sobre todo los que vamos a ver que aparecen en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero luego vamos a ver también cómo de alguna manera también se revelan en la persona de Jesucristo. Eso también va a ser algo interesante. Y por otra parte, vamos a ver la relación que esos nombres tienen con la adoración que nosotros le rendimos a Él. Es decir, eso cómo se aplica a nosotros, ¿verdad?, de una forma práctica, y cómo nosotros podemos adorarlo a Él a la luz de esa revelación o de ese nombre. Ok, hermanos, ya sin más preámbulos, esto es solo como una introducción breve. Vamos entonces a entrar de una vez en el estudio de los nombres de Dios. En primer lugar tenemos el nombre Elohim. Ese es el primer nombre que tenemos en las Escrituras acerca de Dios, Elohim, y que significa creador omnipotente, ¿verdad? Creador omnipotente. Ahí ustedes van a ver el nombre e inmediatamente el significado, para los que están tomando nota. Elohim, hermanos, es el primer nombre que encontramos en la Biblia y sirve para la forma plural de Dios. Es decir, vamos a decir, la correcta traducción de Elohim sería como dioses, ¿sí? Como dioses, lo cual implica plenitud de poder y simboliza a la Trinidad misma, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Este vocablo es empleado en lugares donde se describe el carácter creador de Dios, porque pues eso es lo que significa precisamente. De manera que cuando nosotros vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1 y en el versículo 1, encontramos que en el principio creó Dios. Como les digo, si el término allí es Elohim, y sabemos que es Elohim, en realidad es como si se dijera, en el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Esa sería la correcta traducción. Sin embargo, también, ustedes saben, luego lo veremos cuando veamos el tema de la Trinidad, ¿no? Tantas confusiones que pueden haber. Pero cuando dice dioses, por supuesto no se está refiriendo a que una X cantidad de dioses se juntaron a crear el universo y lo que vemos. No fue que varios dioses se unieron, sino que es un solo Dios en esencia, en naturaleza, ¿sí? Es uno solo, pero que se manifiesta o se revela en tres personas diferentes. Claro, nosotros ya sabemos eso por la doctrina, ¿no? Luego, tenemos abundancia de textos que nos enseñan cuáles son esas tres personas. Pero por ahora, basta decir que Elohim también hace referencia al Dios Trino, porque es un nombre en plural. Habla de un solo Dios, pero está hablando en términos de pluralidad. Y lo mismo sucede en Génesis 1:26, esa referencia aluciendo la creación del hombre, cuando dice, y dijo Elohim otra vez, hagamos al hombre a nuestra imagen. Allí se enfatiza otra vez ese plural, ¿se dan cuenta? Porque si fuera singular, entonces no diría hagamos, ¿no es cierto? Sino que simplemente diría voy a hacer al hombre. Y claro, no hubiera estado mal, de hecho, si hubiera estado así también, porque otra vez Dios es uno solo. Pero llama la atención que está en plural, ¿no? Hagamos al hombre. Hay quienes, por ejemplo, utilizan este texto para decir, no, es que Dios pues estaba hablando con los ángeles. Bueno, eso no tiene ningún apoyo bíblico definitivamente, porque entonces tendríamos que concluir que los ángeles son co-creadores con Dios. Sí. Y resulta que los ángeles mismos son criaturas, no son co-creadores, no, son criaturas mismas. Así que no hay lugar para esa interpretación. Bien. Esto entonces, como digo, no les voy a dar mucha información, no los quiero llenar de información. Sí. Por eso, se trata de una relación intertrinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, y de hecho, miren, para que no vean que estoy delirando, esto lo tenemos aquí, ¿no? En Génesis, que es donde aparece de manera principal el nombre. Claro, no son los únicos textos, no vamos a ir a todos, pero de manera, voy a traer solamente, como se dice por ahí, textos de plena mención. No voy a abundar en muchos textos, pero sí vamos a ir ahora, miren ustedes, al Nuevo Testamento, donde nosotros vemos con quién era que Dios estaba platicando al principio, ¿sí? Cuando dice hagamos, para responder la pregunta de la hermana. El Evangelio de Juan comienza con esta declaración acerca de Jesús en Juan 1, verso 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿De quién está hablando ahí? ¿Quién es Él? El Verbo, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Claro, nosotros sabemos que el Verbo es Cristo, luego lo va a decir en el versículo 14. Entonces, no hay duda de que está hablando de Jesús, ¿no es verdad? Y dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, de Cristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pregunta, entonces,
si retrocedemos la cinta, en Génesis 1, cuando aparece ese término Elohim, que es un plural, y cuando dice hagamos, ¿quién está hablando con quién? Pues ahí tenemos la respuesta, ¿no es cierto? Dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Cristo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí estaba Cristo presente. Y no solo estaba presente, sino que de hecho fue por medio de Él que fueron hechas todas las cosas. Y luego en Colosenses 1:16 tenemos, porque en Él, en Cristo otra vez, está refiriéndose a Él, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados. Y escuchen, este término de principados y potestades se está refiriendo de manera puntual a los ángeles. Así que esto todavía echa más abajo la teoría de que Dios estaba hablando con ángeles al principio y eso. No, porque este texto está diciendo claramente que sean dominios, principados o potestades, también fueron creadas por medio de ¿quién? De Cristo. Ellos también son criaturas. Y todo fue creado por medio de ¿quién? De Cristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que ahí tenemos entonces una alusión a Cristo relacionada con este nombre Elohim. Cristo también es creador omnipotente. ¿Sí? No sé si tienen hasta aquí alguna otra pregunta, comentario. Está bien esas preguntas porque nos ayudan a dar un poco más luz, ¿no? Sí. Sí, y aparte, hay tres. Jonathan, puedes ponerle el sonido al... Bueno, todavía para complementar eso, hay tres personas que se les atribuye haber hecho el mundo y todo lo que está. Ahí lo vemos al Padre, ahorita lo estás enseñando al Hijo, pero por eso siempre les he dicho que cuando vean el libro de los Salmos y el libro de Eclesiastés, esos libros poéticos, luego la gente empieza a sacar como que ellos tienen que hacer todas esas cosas. Les digo, ese es el Espíritu de Cristo. La sabiduría dice que ella estaba presente cuando hizo al mundo y que sin ella nada de lo que es hecho fue hecho. Y no es otra cosa que el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Entonces ahí también vemos la otra parte que faltaba, lo que es el Espíritu de Dios. O sea, realmente el mundo, la tierra y todo lo que hay fue hecho por Dios, fue hecho por Cristo y fue hecho por el Espíritu Santo. En este caso, aludiendo a la sabiduría, usando el nombre de la sabiduría. Por eso le digo, la sabiduría, el libro de Eclesiastés no es otra cosa que el Espíritu de Cristo preencarnado, hablándonos toda su esencia y dándonos enseñanzas que después las vamos a ver en Cristo. Sí, y obviamente, como digo, todavía no llegamos ahí, pero vamos a ver que si nosotros creemos en un Dios trino, tal como la Biblia nos lo enseña, nosotros vamos a ver que todas las obras de Dios se atribuyen a la Trinidad, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, no se pueden desconectar la una de la otra. No más por poner un ejemplo. En la obra de salvación, que yo creo es la más grande de las obras, incluso más que la misma obra de creación. En la obra de la salvación, ¿participan las tres personas, sí o no? Respondan. Exacto, claro que sí. Por eso creemos en un Dios trino. ¿De qué manera participa el Padre en la salvación? ¿Cómo? Bueno. ¿Cómo? Decretando. Ok. O sea, podemos resumir lo que han dicho los hermanos. El Padre participa en la elección, escogiendo, ¿no es cierto? Escogiendo. Ok. ¿Cómo participa el Hijo en la salvación? Exacto. Él fue el Cordero que fue sacrificado, ¿verdad? ¿Y el Espíritu cómo participa?
¿Aplicando qué? Aplicando la obra de Cristo, precisamente, en aquellos que el Padre escogió. ¿Se dan cuenta? Entonces, vemos una interrelación trinitaria en todo, ¿no es cierto? El Padre haciendo su parte, el Hijo haciendo su parte y el Espíritu haciendo su parte. Entonces, y esto es algo que no debemos perder de vista, mis hermanos. Nosotros, de verdad, que somos trinitarios, que creemos en la Trinidad, no debemos perder de vista esto, que todas las obras de Dios se atribuyen a un Dios que es trino, ¿no es cierto? Muy bien, hermanos. Por ahí vi una mano levantada, no sé si... ¿Todo está bien? Bueno, ok. El sonido... Sí. Ese nombre Elohim es muy importante, sobre todo lo que decías de los ángeles, porque los que atacan la pluralidad de ese nombre, ellos lo hablan como un atributo majestético. O sea, ¿qué significa eso? Que la gran mayoría de gente en el cristianismo creen que los ángeles existieron antes de la creación, que ellos estaban con Dios antes que la tierra fuese creada. Entonces, cuando Dios habla y dice hagamos, Él involucra a los ángeles en esa compañía para crear. Ahora, los que atacan la pluralidad de este nombre, ellos dicen, no, los ángeles no estuvieron creando, pero estuvieron acompañando a Dios en ese momento para crear todo lo que Él hizo. Es como cuando el rey dice, vayamos y ataquemos. Él está hablando en nombre de todo el imperio y todos lo acompañan, pero en sí quien da la orden y quien hace es el rey. Entonces, la gran mayoría de personas que son unitarios, que atacan la Trinidad, argumentan este punto. Pero nosotros desde la teología bíblica vemos que los ángeles fueron creados dentro de alguno de los 6 días de la creación, pero ellos no estaban con Dios en el comienzo de todas las cosas, porque pues hay un tema que es de la soledad de Dios, pero eso sí, es de otro. Correcto, así es. Muy bien. Vamos a ir al segundo. Yo creo que ya, porque de este hay un poquito más que hablar. Entonces, a ver si, yo creo que vamos a terminar con pero bueno. El nombre de Yahvé o Yahweh, ¿verdad? O Yahweh. De hecho, hermanos, aún ese nombre que tenemos ahí ni siquiera es así, porque en realidad, como vamos a ver, este nombre es un compuesto por 4 letras consonantes, que se llama un tetragramaton. O sea, no tiene una pronunciación. Nosotros para pronunciar una palabra necesitamos las vocales, ¿no es cierto? Quítele las vocales y háblenme. No, ¿verdad? Bueno, este nombre de Dios es indecible, se puede decir en otras palabras. Es indecible para nosotros humanos, ¿no es cierto? No está en nuestro vocabulario, no está en nuestra capacidad pronunciar ni siquiera ese nombre. Y entonces, para que de alguna manera los hombres pudieran pronunciar algo, y de hecho, claro, nosotros sabemos que los judíos tenían mucho cuidado al hacer referencia a este nombre de Dios específicamente, porque en las Escrituras, mis hermanos, de hecho se conoce como el nombre de Dios. Este es su nombre. Otra vez, no que no tenga más nombres, como hemos dicho, y vamos a ver, pero a este se le conoce como su nombre. Entonces, como digo, eran 4 consonantes, era un nombre indecible. Sin embargo, para que de alguna manera los hombres pudieran pronunciarlo, se le agregan
un par de vocales. Y entonces es lo que nosotros tenemos hoy día como Yahweh o Yahweh. En la Reina Valera se traduce como Jehová también, ¿no es cierto? Bien, y el significado principal de este nombre es el autoexistente. El autoexistente es lo que significa en primer término este nombre. Y lo podemos encontrar en las Escrituras por primera vez en Génesis 2:4. En Génesis 2:4, cuando dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Yahweh o Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. De hecho, llama la atención, aquí ya no hace referencia tanto al nombre Elohim, del cual se refirió en el capítulo 1, pero ahora hace referencia a este nombre Yahweh. Ya cuando Dios había terminado todo, cuando todo había sido hecho y había sido hecho bueno en gran manera, entonces dice: este fue el día en que Yahweh, Dios, hizo la tierra y los cielos. Aquí, permítame decir algo más. Algunas versiones sustituyen también la palabra Yahweh o Jehová simplemente por el nombre Señor, como por ejemplo la versión de las Américas, ¿no? Cada vez que nosotros leemos en la Reina Valera Jehová, en las Américas aparece como el Señor en letras mayúsculas, toda la palabra, como para hacer distinción de la palabra Adonai, la cual también significa Señor. Pero bueno, la razón, rápidamente, eso simplemente un poco más de información. La razón de que no sepamos bien cómo se pronunciaba este nombre es por la creencia judía de no poder pronunciarlo, por miedo de que fuera algo blasfemo. Como digo, ellos tenían mucho cuidado cada vez que pronunciaban el nombre, y no solo cada vez que lo pronunciaban. Los escribas, ya ves que pues la función principal de los escribas era ¿qué? Pues transcribir, ¿no es cierto? Transcribir copias de los escritos sagrados, ¿no? Por ejemplo, de la Torá, ¿verdad? De los libros de Moisés. Entonces, pero cada vez que, de hecho, ellos eran muy cuidadosos en cada palabra que escribían. Tenían incluso hasta una forma de contar. Por ejemplo, si estoy traduciendo una página, tenía que coincidir exactamente la misma cantidad de letras de arriba a abajo, de derecha o de izquierda a derecha. Ellos es al contrario. En fin, tenían que cumplir una cantidad de reglas de tal manera que las transcripciones de estos manuscritos fueran lo más exactas posibles. Pero llama la atención que cada vez que ellos iban a escribir el nombre de Yahweh o Jehová, ellos iban y se lavaban 7 veces antes para escribir este nombre, de tal manera que al escribirlo tuvieran toda la lucidez y la claridad posibles necesarias para que no hubiera un solo error al escribir este nombre del Señor. Entonces, esto es algo que llama sumamente la atención. Esta palabra se encuentra más de 5,000 veces. Yo creo que este es uno de los nombres que más se encuentra a lo largo de las Escrituras, Yahweh o Jehová. Yahweh también se deriva del verbo hebreo haya, que significa ser, y abarca de hecho los 3 tiempos gramaticales. O sea, nosotros hablando en términos de gramática sabemos que en términos generales, ¿cuántos tiempos verbales existen? 3. ¿Qué son cuáles? Pasado, presente y futuro. Bueno, esta palabra, este verbo en el hebreo, hace alusión precisamente significa ser, pero hace alusión a los 3 tiempos gramaticales, es decir, pasado, presente y futuro. Yahweh o Yahvé
conlleva la idea de uno que es lo que es. Y esa es precisamente la manera como Dios se le revela a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés está en el desierto y mira una zarza ardiendo, ¿no es cierto? Y entonces se acerca y pues bueno, empieza la conversación. Y cuando Dios llama a Moisés para que saque a Israel de Egipto, ¿cuál es el nombre que él le da? Bueno, Moisés le dice, bueno, ellos me van a preguntar, ¿y quién te mandó a ti? ¿No es cierto? De por sí nosotros sabemos que Moisés había salido con problemas de Egipto, ¿sí saben, no? ¿Por qué? Porque había matado a un egipcio. Y al otro día estaban peleándose dos hebreos, ¿recuerdan? Y entonces Moisés quiso hacer las paces. ¿Y qué le dijo uno de ellos? ¿Quién te ha puesto a ti por juez? ¿Vas a hacer lo mismo que hiciste con el egipcio ayer? O sea, Moisés no había salido con buena reputación de Egipto, vamos a decir. Entonces, Moisés le dice, bueno, cuando yo vaya a ellos me van a preguntar, pues, ¿quién me mandó? ¿No es cierto? ¿Quién me envió? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y en el versículo 15, este es mi nombre. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el nombre? O sea, como digo, hay muchos nombres con los cuales Dios se ha revelado. Pero cuando Dios habla en su revelación, en su palabra, como su nombre, ¿a qué nombre entonces se está haciendo referencia? A este. Este es mi nombre para siempre y con el que se hará memoria de mí de generación en generación. De hecho, bueno, no tengo pero es ahí mismo, en el mismo contexto, más adelante, Dios le dice a Moisés, mire, yo a sus padres no me les revelé por este nombre, yo a ellos me les revelé como el Shaddai, el Todopoderoso, pero a ustedes me les doy a conocer por este mi nombre, dando a entender que Dios había venido en cumplimiento de lo que Él había prometido a los padres años atrás. Entonces, este es el nombre con el cual se le conoce a Dios como Yahweh, Jehová, o como dice Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Como les decía, simplemente es la traducción de un verbo que significa ser y que se refiere a los tres tiempos gramaticales, pasado, presente y futuro. Por eso dice yo soy el que soy, o sea, para Dios no pasa el tiempo, como lo vamos a ver luego. Pero también este nombre, Yahweh, es una palabra hebrea que indica acción y revela a un Dios con atributos morales, como santidad, amor, fidelidad, entre otros. Miren cómo dice Éxodo 34, esta es otra situación particular, ¿recuerdan? Está en el monte y Moisés le pide al Señor que le muestre su gloria, ¿no es cierto? Muéstrame tu gloria, eso está en el capítulo 33, por si acaso. O sea, ¿y por qué Dios le pide que le muestre su gloria? Acuérdense que en el capítulo 32, estoy como los burros, de adelante para atrás. Acuérdense que en el capítulo 32, ¿qué había pasado con Israel? ¿Qué pasó con Israel? ¿No? Moisés sube al monte y Israel, exacto, cae en un pecado grave de idolatría, ¿no es cierto? Hacen el becerro de oro, empiezan a adorarlo, todo eso. Cuando Dios se da cuenta, le dice a Moisés, mira, pues Dios se enojó mucho definitivamente, ¿no es cierto? Nosotros sabemos. Mira, ve, porque allá ese tu pueblo, ya ni siquiera Dios habló como mi pueblo, sino dijo, ese tu pueblo. Y bueno, ustedes saben,
una conversación allí entre Dios y Moisés. Moisés intercede por el pueblo ante Dios, ¿verdad? Pero Moisés le pide algo al Señor, ¿verdad? Moisés le pide que vaya con él. Si tú vas, yo voy. Si no vas, no iré. Y en ese mismo contexto, Moisés le pide al Señor, muéstrame tu gloria. En esto conoceré que tú vas a ir conmigo. Muéstrame tu gloria. Y entonces en el capítulo 34 vemos una imagen donde Moisés está en una roca y entonces pasa como un rayo de luz, ¿no? De una forma antropomórfica se dice como las espaldas de Dios, en una manera para decirlo. Pero bueno, ¿qué fue lo que Dios pronunció? Acuérdense, Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, que le muestre su nombre. ¿Y qué fue lo que Dios dijo o pronunció cuando él pasó por el frente de Moisés? Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, eso sería según la versión de las Américas. En la Reina Valera diría Jehová, Jehová, ¿no es cierto? O Yahvé, Yahvé. ¿Y qué sigue? Dios compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué vemos aquí? Bueno, primero vemos que él proclama su nombre, dice Jehová, Jehová, el Señor, el Señor. E inmediatamente él hace conexión de su nombre con lo que sigue. ¿Y qué es exactamente lo que sigue? Inmediatamente nos hace una descripción de lo que significa este nombre. ¿Y qué significa este nombre? Pues que él es compasivo, que es clemente, que es lento para la ira, que abundante en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Mire todo lo que implica este nombre, ¿se dan cuenta? Implica muchas cosas. Que perdona la iniquidad, la transgresión, el pecado, ¿y qué más? Y que no dará por inocente al culpable. En otras palabras, vemos aquí en este nombre varios de los atributos que ya nosotros vimos, ¿recuerdan? Vemos su misericordia, vemos su justicia, vemos su amor. Vemos varios de los atributos de Dios aquí. Vemos su ira, se puede decir también. Vemos su benevolencia al perdonar el pecado, la iniquidad, en fin. Esto entonces, mis hermanos, tiene que ver con el nombre de Yahweh o Jehová. Ahora, cuando vamos, como les dije, vamos siempre a tratar de hacer una relación con Cristo. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, especialmente al Evangelio de Juan, ustedes saben que allí nuestro Señor Jesucristo se revela con el nombre Yo Soy. Sí. Ese mismo nombre con el cual Dios se reveló a Moisés en la zarza, luego en el Sinaí, es el mismo. Yo soy. No más que pues aquí sabemos que agrega un elemento más, ¿no? En el Evangelio de Juan son 7 veces en las que Jesús se revela con el nombre Yo Soy, al igual que Dios. O en otras palabras, se revela por su nombre, porque sabemos que Jesús es Dios, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Y por eso no los puse ahí, vamos a tratar de hacer el ejercicio. ¿Cuáles son esos 7 yo sois con los cuales Cristo se identifica en el Evangelio de Juan?
Ok, vamos a ver si alguien más. Porque ok, el orden, ¿verdad? El pan de vida. ¿Cuál otro? Luz del mundo. Yo soy, dice, yo soy, ¿qué? El pan de vida. Yo soy, ¿qué? La luz del mundo. ¿Qué más? Yo soy, ¿qué? Bueno, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es otro. No estamos precisamente en el orden, pero bueno. ¿Cuál otro yo soy? Yo soy la puerta. Muy bien. Ese es Juan 10. Yo soy la vid verdadera. ¿Cuál otro? Yo soy la resurrección. Ese es Juan 11. Y sí, cuando hagan mención de la puerta en el mismo contexto, Él es ¿qué? O yo soy ¿qué? El buen pastor. Entonces, 7 veces, ahí les dejo esa tarea, mis hermanos. La próxima vez se los pregunto. Son 7 ocasiones en las cuales Jesús se presenta como el gran yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. No está difícil, ¿verdad? Ahí se los dejo. Sin embargo, no son las únicas veces en que Cristo se revela con este nombre, yo soy. Me llama la atención muchísimo en Juan 18, cuando viene Judas con una pandilla, como dice el texto, de soldados romanos para apresarlo, ¿recuerdan? Y entonces, pues Jesús ya sabiendo, como dice aquí el verso 4, Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo, ¿qué? Yo soy. Ahora, nosotros simplemente pudiéramos decir, bueno, pues si llega un oficial a la casa y pregunta por Javier Molano, yo digo, pues yo soy. Y ya, pues, pero no va a pasar nada, ¿no es cierto? Me van a llevar, lo que sea, me van a interrogar, lo que sea. Pero sin embargo, cuando Jesús dice, yo soy, ¿qué ocurre? Dice, estaba con ellos Judas, el que le entregaba, y cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. O sea, cuando Cristo les dijo, yo soy, no les está diciendo solamente, yes, I am. No. Estaba proclamando su nombre. Y por eso, irresistiblemente, todos retrocedieron y cayeron en tierra. ¿Y cómo lo sabemos? Porque más ahí luego, no tengo el texto ahí, pero en los versículos inmediatamente después dice, bueno, no les pregunté que a quién buscáis, ya les dije que yo soy, y ahí sí ya pues lo agarraron y se lo llevaron. Pero aquí de manera particular llama la atención que él está proclamando su nombre también en este texto, en esta situación en particular. Es interesante porque nomás vemos cómo Cristo, con su sola palabra, con solo pronunciar su nombre, los mandó a todos atrás y los tumbó. O sea, el apresamiento o el arresto de Cristo no fue porque Cristo no pudiera defenderse, ¿no es cierto? No, es porque a eso había venido. Y eso es lo que más llama la atención, mis hermanos, que Cristo, siendo el gran yo soy, ¿no es cierto? Cristo, siendo el creador omnipotente, como ya vimos, y siendo todo lo demás que vamos a ver, como Él, de una manera libre y voluntaria, se somete a la voluntad de su Padre, por amor a sus escogidos. Bien, hermanos, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o comentario relacionada con este nombre.
Sí, aquí. Es bien interesante, yo creo que lo voy a decir ahorita para que entiendamos todo lo que sigue. Cuando hablamos de Dios, desde el primer texto que vimos de la Trinidad, que es un Dios trino, sabemos lo que nos quede quedar claro, que a Dios Padre nunca nadie lo ha visto jamás, ¿verdad? Jesucristo es la parte visible y palpable de Dios. Es la parte como Dios se encarna y lo podemos tocar, ¿verdad? Tanto en el Antiguo Testamento, en sus epifanías o manifestaciones, como en el Nuevo Testamento. Pero el Espíritu Santo, que es Dios, es la parte que actúa, la parte que hace las cosas. Por ejemplo, me llama la atención allí que Jehová, ¿verdad? Él es el existente. Cuando Él dice en el Génesis que Él es misericordioso y que por nada perdonará el pecado, ni nada de eso, esos atributos de Dios prácticamente eran incomprensibles para Moisés. Por eso, en ese sentido, para que entiendan ese texto, Moisés dice que le vio solo la espalda, porque no tiene caso creer que literalmente le vio la espalda, claro, cuando la Biblia asegura, o solamente leyendo la Biblia completa lo van a saber, que dice: no así con mi siervo Moisés, a cual hablaba cara a cara, no a los otros profetas por sueños, por visiones, pero con él no, con él cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. O sea, Moisés hablaba con Dios cara a cara. Esa creencia que solo le vio la espalda, no. En ese sentido, cuando se manifestó ahí, sí, porque está hablando en palabras, y ahí estamos hablando palabras. Por eso Jesucristo, cuando les dice que Él es el pan de vida, y luego les tiene que decir que literalmente se tienen que comer su cuerpo, y al último les dice: bueno, mira, lo que estoy diciendo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces ahí es donde entendemos nosotros que la parte del Espíritu Santo va, y me llama la atención que siempre que se presenta en las tres personas. Porque, por ejemplo, ahí lo vemos como Jehová cuando se presentó, y luego lo vemos nosotros ahí como el Espíritu Santo, por como dijiste tú, por acciones, por justicia, por bondad, por amor, son frutos del Espíritu Santo. Y luego lo vemos cuando se encarna en Cristo Jesús con los 7 yo sois. ¿Entiendes? O sea, esa es una observación que quisiera hacer. Como lo hicimos en la primera, también está en la segunda. Muy bien. Así es. Ok, entonces creo que no tengo sonido. ¿O sí? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué los biblistas traducen en las Américas el Señor, si el contexto de Deuteronomio es Deuteronomio, es Jehová, es el que era, que es y que ha de ser, o sea, el Dios que guarda el pacto? ¿Qué los lleva a ellos a traducir el Señor? Bueno, la verdad no tengo una respuesta para eso, pero yo creo, algunos comentarios que he escuchado nomás, quizás de alguna manera por la misma razón que los judíos se abstenían de pronunciar este mismo nombre. O sea, quizás como algo reverente, no sé, pero en realidad ellos simplemente ponen el Señor, eso sí, lo ponen en letras mayúsculas toda la palabra, para diferenciar de el Señor como Adonai. Eso sí, ustedes si leen en las Américas van a notar que cuando aparezca el Señor todo en letra mayúscula, está refiriéndose a Jehová o a Yahweh. Pero si aparece el Señor ya normal, vamos a decir, entonces se está refiriendo a Adonai. Pero no, la verdad no tengo una respuesta precisa para decir por qué razón ellos, en lugar de poner Yahweh o Jehová, pusieron el Señor solamente, no sé. Ok. Ya se fue el tiempo, ¿sí? Les dije que quizás no iba a alcanzar más. Pero, bueno, hoy entonces vimos estos dos nombres. Vimos Elohim, que significa ¿qué? Creador omnipotente.
Muy bien. ¿Y Yahweh o Jehová? ¿Qué significa? El autoexistente. Muy bien. Ok, hermanos, entonces vamos a dejar hasta ahí. Y si Dios quiere, vamos a continuar luego la próxima clase. Bendito Señor y Padre Santo, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra. Gracias también, Señor, te damos por darte a conocer a través de estos nombres, porque sí nos enseñan más de ti, de tu carácter, y también nos enseñan cómo acercarnos a ti, reconociendo quién tú eres, creador, omnipotente y también el autoexistente, que tiene vida por ti mismo. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú eres y lo que las gotas, Señor, que nos permites disfrutar del inmenso océano de tu ser. Te rogamos, Señor, que asimismo nos bendigas en este tiempo que sigue de comunión, de compañerismo, que podamos conocerte a ti a través de nuestros hermanos también. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.